Parte 2. En esta segunda parte, se tratará sobre el proceso de mi regreso a casa, mi conversión a la fe católica, para concluir con querer dar un paso más allá, después de entender cuáles eran las bases sólidas de esta fe, o sea, ya teniendo bien en cuenta qué significa pertenecer al cuerpo místico de Jesucristo, que es la Iglesia Católica, y mi participación concreta en esta como bautizado y confirmado. Esto comenzó cuando salí del retiro. Una vez obtenida la respuesta, salí del retiro estricto que duró un mes. El primero en enterarse de la noticia fue mi amigo R., el que cuidaba que no fuera interrumpido. Le conté lo sucedido y quedó muy admirado, pero, al igual que a mí, lo que más le sorprendió fue que la verdad que esperábamos debía ser al modo de las prácticas que realizábamos, y no algo totalmente fuera de todo este contexto. Pero aceptó con muchísimo grado seguir apoyándome. De hecho, después de esta experiencia seguí viviendo en el lugar por un largo período, mientras reacomodaba mi vida en esta nueva etapa. Después de contarle la experiencia a mi amigo R., fui a ver a mi familia para contarles también todo lo vivido. Quien más contenta se puso fue mi madre, porque ella sufría mucho al ver que desgastaba toda mi vida en tratar de encontrar la verdad última. Ella no veía que tuviera otro motivo mayor en mi vida que ese. Temía que terminara frustrado si no encontraba la respuesta en un tiempo razonable, ya que yo invertía todos los recursos a mi alcance, tanto materiales como espirituales, para alcanzar esa meta. Además de estar ya contenta por esto, lo que más le alegraba era que ese objetivo y la verdad fuera Jesucristo, dado que mi madre y mi familia eran católicos practicantes y mi mamá era especialmente devota de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Yo creo que si alguien tuvo una influencia directa sobre esta intervención divina, fueron los rezos y las lágrimas de mi madre. Esto me recuerda a Santa Mónica con San Agustín. Año tras año pidiendo, rezando y llorando hasta que la gracia de Dios se hizo presente y en grado sumo. Tanto es así que San Agustín llegó a ser obispo, doctor de la Iglesia y santo canonizado. Es tan impresionante cuánto pudieron hacer las lágrimas y los rezos de una madre, que deja sin palabras. Si el mundo ha de temer a algo, es que una madre deje de rezar y llorar por los que ama. Ese sí que sería un grave problema porque coartaría un sinnúmero de gracias para la humanidad. Otro sueño que me indicaría los pasos a seguir. Durmiendo en la casa rodante tuve otro sueño revelador. Esta vez el escenario era la casa de mis padres. Me encontraba afuera, cerca de la puerta, miraba hacia la esquina y estaba Juan Pablo II a unos 15 metros de distancia. Vestía de blanco, me sonreía y saludaba con la mano. Yo lo miré y le pregunté, ¿cómo puedo entrar a la orden? Me contestó que él no podía, pero el Papa Benedicto sí. Hizo un gesto como si Benedicto estuviera a su lado. Yo no lo veía, pero sí sentía que espiritualmente estaba a su lado. Se mostraba muy contento con lo que estaba haciendo, al igual que nuestro Señor Jesús, cuando me visitó y me animó a seguir. En un momento se empezó a acercar. Su santidad era tan grande que a medida que se acercaba yo me inclinaba y le miraba los pies descalzos. Cuanto más se acercaba, más me agachaba. Después de la experiencia con Jesús de Nazaret, dije que jamás me inclinaría ante nadie si no era Él. Esto era por la tradición de Oriente de inclinarse ante alguien que consideráramos como maestro. No existía otro maestro que Jesús de Nazaret, y a Él solo le debía ese respeto porque los demás solo somos hombres e imperfectos. El único hombre perfecto, a la vez Hijo de Dios, es Jesucristo, y Él es el único que está por sobre todos nosotros y nos puede enseñar en verdad y perfección. En ese sueño recordaba eso, pero mis movimientos físicos no respondían a esa decisión. Inclinaba mi cuerpo a medida que se acercaba y me concentraba en sus pies descalzos. Una vez cerca y dispuesto a besar sus pies, él se agachó y tomó mis manos, me levantó y me dijo, «No hagas eso, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios». Aquí habría que aclarar por qué me inclinaba ante su presencia, si solo a Jesús como hombre y Dios a la vez le debía ese respeto y honor.
Estos seres que han alcanzado la gloria eterna se unen a Jesús por siempre. Él es parte de ellos y ellos parte de Jesús. Con esto también comprendí qué significa cuando uno se refiere a pertenecer a su cuerpo místico. En el cielo se unen místicamente con Jesús y los vivos que están bautizados, pero imperfectamente. Solo se logra la perfecta unión cuando se llega al cielo al igual que estos seres santos. Aún así, somos seres únicos e irrepetibles. No se pierde nuestra identidad, la que conservamos también en la eternidad, y ésta se une a Jesús. Es por esto que uno se inclina, porque uno ve en este caso específico a Juan Pablo II, y a la vez también se siente la presencia de Jesús en ellos. Pero ante quien uno se inclina en el sentido estricto y real es ante Jesucristo. Por eso Juan Pablo II me recogió de las manos y me dijo que ante Dios todos somos iguales. Con eso me mostró su igualdad como seres creados, únicos e irrepetibles, sin descartar por esto su unión mística con Jesús, que sería lo más importante. Aclarado este tema, podemos seguir con el relato. Una vez de pie y estando los dos de frente, hizo un gesto con sus manos para que no me preocupara más, que debía seguir. Pasó delante de mí y entramos a la casa. En la primera pieza estaba el taller de costura de mi madre. Me dejó en la puerta del taller para que entrara y él siguió su camino por el pasillo. Me quedé parado en la puerta, mirando hacia adentro. El taller de costura era una sala con sillas y mesas de madera, como las salas antiguas del colegio. Todos los puestos estaban ocupados menos uno, en medio de la sala frente a la pizarra. Los lugares estaban ocupados por unos monjes de túnica negra. La pizarra era también antigua de color negro, como en los colegios antiguos. Pasé a la sala y me senté en el puesto vacío mirando la pizarra, en la que aparecían unas letras de color oro que brillaban, aparecían y desaparecían. Interpreté que eran letras en arameo y hebreo, versículos de la Biblia. Eso era lo que yo sentía. Era realmente hermoso ver esas letras, pero yo no las entendía. Miraba al monje que estaba como profesor de la clase. Todos entendían lo que significaban esas letras, menos yo. En un momento dado me levantaba e iba donde el monje profesor y le decía, ¿cómo puedo entrar a la orden? Me refería a la orden de los monjes que estaban en esa sala, porque de esa forma yo podría entender las letras de oro que estaban en la pizarra y los versículos de la Biblia que aparecían. El monje me miraba y me contestaba, yo no puedo, pero el padre T sí puede. Entonces recordé a mi profesor de religión de enseñanza media, amigo de una de mis hermanas y conocido de mi familia. Fui a contar el sueño a mi familia y a preguntar quién era Benedicto XVI y la relación que tenía con el expapa Juan Pablo II, ya que recordemos que no tenía mucha información de la fe católica. Una de mis hermanas me explicó que Benedicto XVI era el que mantenía una estrecha relación con Juan Pablo II, en especial por mantener los principios espirituales de Juan Pablo II, y que era, además, uno de los principales aspirantes a la sucesión papal, y de hecho lo era. El nombre Benedicto viene de San Benito, fundador de la orden benedictina, y esa era la orden a la que se refería mi sueño. Debía entrar en ella para entender los escritos en arameo y hebreo. Hice los contactos y fui a hablar con el padre T, en la parroquia F, porque el sueño lo indicaba así. Hacía muchos años que no nos veíamos y le conté de mi búsqueda de Dios, cómo estaba viviendo en retiro en una casa rodante y el sueño que había tenido y que me llevó hasta él. También pregunté por los monjes católicos, en especial los benedictinos. Allí empezó el proceso de estudio e investigación, en especial de los monjes y eremitas y de la fe católica con más profundidad. Pero lo que más me atraía era la vida de los primeros ermitaños y la de los padres del desierto, entre los siglos III y IV, y cómo estos influyeron en los primeros monasterios y la vida monacal. El padre T se encargaba de ir aclarando mis inquietudes y dudas, formándome en esa faceta. Como la revelación del sueño era que debía entrar en contacto con los monjes benedictinos, el padre T se contactó con una reforma de los monjes benedictinos, los trapenses.
Hizo el contacto para que hiciera un retiro en su monasterio, que quedaba en otra región de mi país bastante alejada. Así que tuve que empezar a juntar el dinero y empecé a realizar pequeños trabajos de construcción para costear el viaje. Llegada la fecha, me dirigí al monasterio para hacer el retiro. La primera pregunta e inquietud de parte del monje fue cómo me había enterado del lugar, ya que estaba muy lejos de la región de donde provenía y casi aislada completamente del resto del país. Además, la vocación por la vida contemplativa ya de por sí era bastante escasa, y era muy difícil tener alguna inclinación hacia esa forma de vida, más aún si en mi lugar no se tenían ejemplos cercanos. Entonces le expliqué que había sido a través de un sueño, y que no había un proceso humano como normalmente se daba. La única forma de enterarme de ellos fue por medio de este sueño. Esta conversación fue el punto de partida para empezar a contar también todo el proceso de mi búsqueda de la verdad. Estuve en 2 retiros con los trapenses después de llevar un seguimiento con ellos. En el segundo retiro, se sugirió la idea de que tuviera un retiro con los monjes benedictinos, porque mi sueño estaba directamente relacionado con esa orden. Y para no dejar cabos sueltos, se veía necesario y hasta casi obligatorio hacer un retiro con ellos. El hermano monje hizo el contacto. Estuve una semana y después viajé a mi ciudad natal y de ahí seguí mi vida entre el retiro y la ciudad. También con esto, estaba en seguimiento con los hermanos de la Trapa. Con respecto a los benedictinos, todo quedó en pausa porque tenían que ver qué pasaría primero con los hermanos de la Trapa. Después de un tiempo me llegaría la respuesta. Respuesta de los hermanos de la Trapa. La respuesta, en definitiva, fue un no, y unas palabras de la Biblia que decía, Dios es amor. Con esta respuesta podía descartar a los trapenses y seguir con los benedictinos, pero lo fui postergando hasta que no tuve ya mayor interés y lo dejé. ¿Qué fui aprendiendo de todo esto como para entender Nazaret? En los monasterios tienen todo regulado de tal manera que su forma de vida se transforma en una oración continua y alabanza a Dios. O sea, no solo las acciones consideradas sagradas como oraciones, ceremonias, culto divino, etc., son consideradas como una ofrenda agradable a Dios, sino en toda su vida, aún en los quehaceres comunes y ordinarios de la vida monástica. Esto mismo se puede traducir en la vida de los fieles laicos. Toda nuestra vida se puede convertir también en una ofrenda agradable a Dios, y de hecho lo es cuando se está en estado de gracia, pero no se menciona o no se tiene tan claro como en un monasterio. Con respecto a entrar a la orden para entender esos escritos de oro que estaban en hebreo y arameo, y que yo consideraba versículos de la Biblia, los pude traducir y entender con el tiempo vivido en sus retiros. La palabra de Dios, los versículos de la Biblia, no son palabras muertas, sino que están completamente vivas y hechas del oro más puro. Cuando los creyentes viven esas palabras y las encarnan en sus corazones, entonces todo lo que hagan se transformará en una ofrenda agradable a Dios Padre. Eso es dar vida a la palabra de Dios y convertirla en el oro más perfecto y más preciado. O sea, nuestra conducta coherente con esa palabra cobra un valor infinito, tan infinito como su palabra es eterna. Este sería un muy buen resumen después de haber vivido esta experiencia con nuestros hermanos los monjes, y una de las bases para entender el proyecto que se avenía, porque quedaba mucho todavía por recorrer y por descifrar. Asimismo, tengo que mencionar aquí la importancia de la comunidad, que también es una de sus bases en estos lugares. Con esto, ya tenía por lo menos una pincelada de la importancia de una comunidad, en especial cuando se persigue un fin en común, y su centralidad en Jesucristo, en su palabra y en la Eucaristía como su alimento principal. En fin, el sentido de sus vidas, el lugar y su forma de vivir no tenía otro objetivo que mantener una comunión constante con Jesucristo. El epicentro de todo esto es Jesucristo. En un monasterio todo esto se ve con mucha mayor claridad, no así cuando uno participa en una comunidad fuera de ese entorno. Por esta razón primero, nuestro Señor, por ser el Maestro por excelencia, me hizo pasar por esa forma de vida, porque es más fácil verlo antedicho,
porque después venía la experiencia de vivir en comunidad en medio del mundo. Y aquí las circunstancias son muy diferentes y es muchísimo más difícil lograr verlo y entenderlo. Pero a pesar de estas notables diferencias externas, toda esa experiencia tenía un trasfondo que las unía y era nuestro pequeño Nazaret. Nazaret está en la vida de cada creyente, independientemente del lugar y la forma de vivir. Esto lo aprendí muchísimo tiempo después. Tuve que pasar un sinnúmero de experiencias, tanto internas como externas, para poder entenderlo en mayor profundidad y con claridad. Entonces, después de descartar la entrada al monasterio y como ya me había adentrado en cierta forma en la vida de comunidad, porque me estaba preparando para recibir los sacramentos, tanto de comunión como confirmación, ya que solo tenía el bautismo, y además empezó mi participación en la devoción a la Divina Misericordia, comencé a trabajar nuevamente en la construcción como forma de sustento. Con esto, y sin siquiera darme cuenta, ya me había integrado a la comunidad laical. También en un momento dejé el lugar de retiro y volví a la ciudad. Lo único que saqué del lugar fue la casa rodante, que después se la vendí al marido de mi hermana. Nuevamente me deshice de todo para empezar de cero. Pero no solo fue abandonar el lugar físico, sino dejar atrás también todo ese pasado, en especial ese ambiente en el que me envolvía, cargado de orientalismo y nueva era, prácticas que no eran compatibles con la nueva fe que empezaba a transitar. Despojarme de todo orientalismo y superstición. Este es otro punto muy importante de aclarar, ya que parece que la gran mayoría de las personas, en especial los bautizados católicos, no son conscientes de los peligros que entrañan esas prácticas. Yo solo pude ser consciente con esto cuando me alejé completamente, no sin antes librar un sinnúmero de batallas. No todo fue tan fácil como se podría suponer. Pero Dios es Dios, y lo puede todo con su gracia. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Lo que fui notando durante este proceso de cambio fue cómo Dios, dentro de su infinito amor y misericordia, me hizo alejar de todo eso, tanto de personas como de lugares, de una forma muy sutil, sin que yo me diera cuenta, para que no fuera tan abrupto y dañino el proceso. Pero todo también fue acompañado de una total autoridad. Esto es verdad, esto es mentira, y no hay verdades a medias. La reencarnación y el renacimiento. La reencarnación fue el tema crucial que puso en la balanza si todo lo que había practicado hasta ese momento era verdad o una mentira, ya que la fe que estaba empezando a transitar dice resurrección, contrario a la reencarnación. Entonces, solo uno de estas dos debe estar en la verdad, porque sobre esas bases se sustentan todas sus enseñanzas y creencias. Tanto el hinduismo como el budismo, religiones de larga tradición con creencias bien fundamentadas, creen en la reencarnación y el renacimiento. Son parte de sus enseñanzas. Además, están asociadas a todos estos movimientos de la nueva era, considerados opuestos a las verdades eternas entregadas por Jesucristo, según las cuales su resurrección anula la creencia en la reencarnación, ya que en su palabra dice que existe una sola vida y después viene el juicio. Según Hebreos capítulo 9 versículo 27, así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio. ¿En qué debía creer? Luego de la experiencia con el fallecimiento de mi padre, aprendí que después de morir existe un juicio y que Jesucristo es el único que tiene potestad para definir qué es bueno o malo con respecto a la verdad. En definitiva, Él es el único que podría definir si nuestra vida estuvo de acuerdo o no al amor gratuito de Dios. Dependiendo de esto, será donde viviremos por toda la eternidad. Jesús ha resucitado. Pero Él les dijo, no se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí. Ha resucitado. Pero este es el lugar donde lo pusieron. Cita del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 6. Luego, en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9, encontramos: Jesús, pues,
resucitó en la madrugada del primer día de la semana. Se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, San Pablo escribe: Después se dejó ver por más de 500 hermanos juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 12, leemos: Después Jesús se apareció, bajo otro aspecto, a 2 de ellos que se dirigían a un pueblito. Finalmente, en el mismo Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 14, se nos dice: Por último, se les apareció a los 11 discípulos mientras comían. ¿Por qué es tan importante si Jesús resucitó o no? Porque de esto dependía que toda su doctrina fuera tomada como verdadera, dado que ésta incluía el que iba a resucitar al tercer día y vencería a su último enemigo, la muerte. Y con esta última comprobación, todo lo dicho por él se cumpliría a cabalidad. Por lo tanto, toda su vida y obra contenían la plena verdad. Si esto no hubiera ocurrido, como dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene contenido, como tampoco la fe de ustedes. 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Como la resurrección y la vida eterna eran una de las mayores promesas hechas por Jesucristo a sus fieles, si en Él no se cumplía primero, ¿cómo lo iba a realizar en los demás? Y esto también contenía que Él era el Mesías, el Redentor, el Hijo del Dios vivo, la encarnación del Verbo. Así que la resurrección con esto se convertiría en la piedra angular de la fe en Jesucristo, y toda su doctrina enfocada obviamente en esta dirección. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, Jesús nos dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. No morirá para siempre. ¿Crees esto? Más adelante en el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40, encontramos las palabras de Jesús. Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él, tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Jesús demostró con su resurrección que no existe la reencarnación, ya que Él mismo vivió una sola vez como ser humano y después de esto resucitó de entre los muertos, y sus seguidores harían lo mismo. Con su resurrección demostró también que su doctrina siempre fue coherente con lo que Él anunciaba. En el fondo todo se cumplió, pero jamás habló de reencarnación, sino de resurrección. Entonces, reencarnación y resurrección serían el punto de partida, de que todo lo que está detrás de cada una de ellas es lo que sustenta su edificio espiritual. Cada una tiene su propio camino, fe, filosofía y creencias. No existe hinduismo ni budismo sin reencarnación o renacimiento y viceversa. Así como tampoco existe fe católica sin resurrección, pero ambas no pueden coexistir por lo que estamos observando. Si crees en una, no puedes creer en la otra, porque cada una anula la existencia de la otra. Al creer en una de estas, también estás aceptando todo lo que contiene, porque no se puede separar el fin del medio, porque son uno. Una acotación importante antes de seguir. En el hinduismo, la palabra reencarnación se acomoda a su lenguaje y enseñanza, mientras que la palabra renacimiento es de uso budista. Existe esta diferencia de términos entre estas religiones, pero ambas dan a entender que se trata de los ciclos de renacimiento. En el hinduismo y el budismo, la reencarnación y el renacimiento son una de sus bases, ya que sin esta no tienen sentido sus existencias, y por lo tanto tampoco sus enseñanzas. Estas religiones nacieron y se formaron para poner término a la reencarnación. Su meta es justamente esa: liberarse de este ciclo de renacimientos al que se denomina samsara, y poner fin a samsara es sinónimo de no volver a renacer. Esta sería la meta y la finalidad de sus creencias.
Todo cuanto contiene como enseñanza y práctica es para conseguir este fin y no otra cosa. En el hinduismo, este estado de liberación espiritual se denomina moksha, y en el budismo, nirvana. Pero ambas metas dan como término a la reencarnación. También para ellos existe la ley del karma, causa y efecto. Esta ley es la que se encarga de que se produzcan cambios entre vida y vida. O sea, mi karma determina mi próxima reencarnación o renacimiento y todas las condiciones de mi próxima vida, hasta que llegue a cumplir con todos los requisitos necesarios para llegar a la meta última, en la cual se terminaría la transmigración de vida en vida. Para los más serios y comprometidos en estas prácticas, el buen karma no significa tener menos sufrimientos y más placer en cada vida, sino tener todas las condiciones necesarias para lograr la meta última, que es liberarse de la rueda de reencarnación o renacimientos. Como vemos, estas filosofías y creencias se mueven en torno a la reencarnación. Sin estas tampoco existirían todas sus enseñanzas y creencias. No habría ni hinduismo ni budismo, ni todos los otros sistemas de creencias y filosofías basadas en esta. Ahora veamos la resurrección. En la fe católica pasa lo mismo. Sin resurrección, esta no existiría. No existe religión católica sin resurrección, y no existe resurrección sin religión católica, porque esta es la base de su existencia. Así también, si se cree en resurrección, no se puede creer en reencarnación y todo lo que ella contiene, porque una elimina a la otra. Jesucristo, al resucitar de entre los muertos en cuerpo y alma, destruyó a su último enemigo, la muerte. Y los demás harían lo mismo, y les dice que Él los resucitará en el último día. Esto significa que después de la muerte física viene una vida eterna, y ésta tiene dos lugares donde habitará: cielo o infierno. Por lo tanto, queda anulada la reencarnación. Solo existe una vida y después el juicio. Además, estas niegan las verdades últimas y eternas. Una de ellas son los llamados novísimos, que traducido sería las últimas cosas: muerte, juicio, cielo e infierno. Para nuestra fe también se considera el purgatorio que, una vez purificada el alma, llega al cielo, y estos novísimos quedan eliminados por la reencarnación y su meta última, que no es cielo ni infierno, sino moksha y nirvana. Como vemos, el medio y el fin son totalmente diferentes, dejando con esto al descubierto la completa incompatibilidad. Pero la resurrección contiene un tema crucial sobre Jesucristo. Y es que Él vino al mundo para la redención de toda la humanidad, y lo haría con su nacimiento, pasión, muerte y resurrección. Tuvo una sola vida humana, y con esto cumplió todo el plan divino que traía con Él, justamente para la salvación de las almas, para que no se condenen. O sea, realizó en la humanidad un trabajo espiritual que los hombres por sí mismos no eran capaces de realizar por ser limitados e imperfectos. En definitiva, no podían salvarse por sí mismos. Esto es lo que promueven los creyentes de la reencarnación, que por sus propios esfuerzos humanos lograrían, por medio del buen karma, evolucionar espiritualmente y alcanzar su meta última, pero sin una asistencia divina o gracia que esté más allá del control del karma y sus fuerzas humanas. Esto anula completamente la gracia de Jesucristo para la salvación de las almas. Para ellos, la redención de Jesucristo no cuenta para nada. Solo cuenta la pura fuerza humana y un buen karma. Justicia divina. Para Jesucristo, la redención de la humanidad era su principal objetivo: reconciliar al mundo con Dios, y esto fue dado de forma gratuita, por ser una iniciativa de Dios y no de los hombres, dado que ningún hombre podría ser capaz de restablecer esta justicia, ya que ésta, por ser de esencia divina, la convertía en infinita. Solo alguien que contuviera estas dos características, una finita humana y otra infinita divina, lo podría realizar. De ahí la encarnación del Verbo de Dios. Dios encarnado, 100% hombre y perfecto, y 100% divino por ser Dios. Por esto, por ser de estas dos naturalezas,
pudo reconciliar al hombre con su Creador y quedó como mediador entre los hombres y Dios. Nadie pasa al Padre si no es por mí. Entonces, en conclusión, con respecto a reparar la justicia divina en comparación con los creyentes de la ley del karma, todo esto da a entender que no es necesaria la reencarnación para purificar el karma, ya que Jesús, por medio de su pasión, muerte y resurrección, ya lo hizo, lo que anula todo medio y esfuerzo humano para restablecer la justicia divina. Un hombre, un ser único e irrepetible. Otro aspecto importante a considerar es que cada ser creado por Dios es único e irrepetible. Es una integridad que jamás se separa, y como tal no puede desintegrarse. La reencarnación dice lo contrario. Cada vida es un cuerpo nuevo, que se desintegra y se vuelve a formar. Con la redención, el hombre, por tener una sola vida, conserva esta integridad que lo hace único en cuerpo y alma, y siempre la mantendrá aún después de la muerte. Aunque su cuerpo vuelve a la tierra y se desintegra, esto será una separación momentánea, porque el cordón umbilical entre cuerpo y alma jamás se cortará, sino que esperará hasta el juicio final, cuando todos resucitarán, y los cuerpos que se desintegraron serán transformados y glorificados. Esto, por supuesto, es un misterio que solo Dios sabe cómo lo realizará, pero como sea que suceda, se unirán con sus almas y serán inmortales. Pero sí existiría la diferencia entre el lugar donde estas almas habitarán por toda la eternidad, ya que existe un cielo y un infierno, y esto haría la diferencia entre las almas. Pero en ambos casos, independientemente del lugar donde lleguen a habitar estos seres creados con cuerpo y alma, conservarán por siempre esta integridad. Por lo tanto, no puede existir transmigración de cuerpo en cuerpo porque ya no serían únicos e irrepetibles, una característica que Dios dejó en cada vida humana. Un único Dios. Otra diferencia notable, en especial con el hinduismo, es que es panteísta y por esto creen en muchísimos dioses. O sea, el universo se identifica con la divinidad. No están separados. Por esto, cada fenómeno de la naturaleza, la lluvia, el sol, los animales, los mismos seres humanos y todo cuanto contiene el universo es parte de Dios, y por esta razón esta religión rinde culto a una gran cantidad de deidades. A pesar de esto, existe un Dios supremo llamado Brahma, el que sustenta todo lo creado, y este también contiene su trinidad que son Brahma el creador, Vishnu el preservador y Shiva el destructor. Esto sustenta el ciclo de la existencia, pero cada cosa creada, animada como inanimada, también representa una deidad. De ahí tantos dioses. Esto es lo que representa al famoso panteón hindú. En definitiva, creen en muchísimos dioses, contrario a creer en un único y verdadero Dios. Con respecto al budismo, para ellos ni siquiera existe un Dios creador. Niega tal existencia, y más que sea capaz de gobernar y tener alguna influencia externa que influya en el hombre. Para ellos, el hombre de por sí posee todo, y a través de sus propios esfuerzos puede ser capaz de eliminar a los que ellos consideran los venenos de la mente, que producen la ignorancia. Por esto es la rueda de renacimientos, por el mal karma. Trabajar sobre esto los llevaría a la meta última, que es el nirvana. En el budismo tibetano, que es una de las ramas del budismo más conocidas en Occidente, se toman en cuenta dioses y semidioses, pero estos no se consideran superiores al mismo Buda o al estado de budeidad. Este estado está por encima de cualquier existencia, aún de dioses y semidioses, que estarían en el marco también de la ilusión. En resumen, toda cosa creada no supera al estado de budeidad o de iluminación, que se denomina nirvana. No por esto estas deidades dejan de pertenecer e influir en las creencias y enseñanzas budistas, sino que son solo considerados medios de ayuda, pero no fines en sí mismos. Con estas diferencias queda descartado un Dios único y verdadero que esté por sobre todo lo creado, tanto visible como invisible, y que tenga además poder para regir y gobernar. Y volvemos al mismo planteo de siempre.
O creo en un solo Dios, o en muchos dioses y semidioses. Creo en un Dios que es omnipresente, omnisciente y omnipotente, que además es personal, o en un sinnúmero de dioses o semidioses que gobiernan la creación. La fe católica dice que existe un único Dios todopoderoso, y que por esto rige y gobierna toda la creación. Por tanto, la idea de muchos dioses o semidioses queda anulada. Si se cree en muchos dioses, también con esto se rechazaría la existencia de Jesucristo y todas sus enseñanzas, ya que Jesús proviene del único y verdadero Dios y no de los dioses o semidioses. Lo que anula esta teoría de dioses y semidioses es que existe un orden celestial en la creación, y en este no se consideran dioses y semidioses. Existe un Dios único y eterno, y tiene también su forma visible y personal, que es Jesucristo. Después están todos los seres celestiales con sus diferentes jerarquías. Estos seres celestiales están compuestos de ángeles buenos, que contribuyen al plan de Dios, y los rebeldes o demonios, que se han opuesto a este fin. Esto sería lo único creado que se podría considerar del orden celestial en que se podrían incluir dioses y semidioses, pero como vemos, estos no se incluyen. Entonces, ¿qué son estos denominados dioses y semidioses? Seguiré con esta exposición, comenzando desde lo más importante, desde Dios mismo y reforzado con su palabra. Jesús, imagen de Dios invisible. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 17, San Pablo escribe: Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Entonces, aparte de existir un único Dios todopoderoso, este tampoco es abstracto e invisible, sino que es también personal y se llama Jesucristo. Y todo lo demás está sometido a su voluntad, porque para eso fue creado. Esto significa que toda la jerarquía del mundo angelical está a su disposición y servicio. Pero también hay que considerar la existencia de otros ángeles que fueron creados buenos en un principio para la ayuda de este plan, pero que se hicieron malos y rebeldes por su propia voluntad. Teniendo una inteligencia capaz de entender y seguir los planes de Dios, estos no lo hicieron, y por ese acto de rebeldía y oposición a la voluntad de Dios, se convirtieron en ángeles caídos o demonios, llevando por esto una guerra sin tregua contra Dios y sus designios. Se hicieron enemigos directos de Dios. Entonces existen seres celestiales que fueron creados por Dios como ayudantes para su plan divino, aunque exista una parte de ellos que no quiso cooperar. Pero estos seres, ya sean buenos o malos, no son considerados dioses, ni semidioses, sino que son seres celestiales con una jerarquía que seguir, y están listos para intervenir en el plan divino, tanto para el bien como para el mal, según su inclinación. Dentro del panteísmo hindú y los budistas tibetanos, los considerados dioses y semidioses no existen, y lo más cercano a estos son los ángeles y sus jerarquías, tanto de los buenos como de los malos. Pero son seres considerados como creados y no creadores, ya que el único que puede crear de la nada es Dios mismo. Solo Dios lo puede hacer. Los demás seres solo pueden interactuar en lo ya creado. Por lo tanto, los dioses y semidioses con esto no existen. La Iglesia Católica solo reconoce a 3 arcángeles, por ser los únicos mencionados en la Sagrada Escritura, y son Miguel, Rafael y Gabriel. La Iglesia es muy celosa en aclarar esto, porque el mal ocupa otros nombres de supuestos ángeles y jerarquías para engañar a la gente y distorsionar la verdad. Por esto, solo podemos confiar en los nombrados en la Sagrada Escritura. Entonces nos tendríamos que preguntar a quiénes llaman dioses y semidioses los panteístas y budistas tibetanos si estos no existen.
Una respuesta sería que solo se trata de mitos y leyendas que ayudarían a sustentar sus creencias como ocurre con toda mitología, griega, egipcia y de otras culturas, pero estas no tienen nada que ver con la realidad espiritual. Una segunda respuesta sería que todos estos dioses y semidioses inventados por estas culturas y creencias son ángeles caídos y demonios que necesitan ser adorados, produciendo la ceguera e ignorancia de los hombres. Pero aparte de toda esta ignorancia, ya sea creada por la fantasía de los hombres o la maldad y la falsedad de los ángeles caídos y demonios, la realidad es que existen seres celestiales que fueron creados por un único Dios, y no son dioses ni semidioses, sino simplemente seres celestiales creados. Y existen solo dos bandos, unos buenos que se mantuvieron en la verdad y son liderados por San Miguel Arcángel, y los ángeles caídos liderados por el demonio. Algo creado fuera de esto es inexistente. Todo se vino abajo. Habiendo examinado y visto estas notables diferencias entre la fe que estaba transitando y en las que estuve, en especial el hinduismo y el budismo, sin mencionar toda una serie de creencias y filosofías que acompañan a todas estas prácticas relacionadas con la nueva era, todo ese edificio espiritual se vino abajo. Visita de Jesús. Cabe recordar cuando estuve en el retiro como ermitaño y tuve la visita de Jesús de Nazaret en el sueño, lo que me llevó a mi conversión, en especial el momento en que me indicó con su dedo y me dijo que yo lo buscaba a él. En ese preciso momento es que me destrozó en 1000 pedazos. Todo se vino abajo, y me vino el recuerdo de mi bautismo católico, con el que me hice parte de su cuerpo místico. Y eso es lo que él en ese momento estaba realizando. Cobraba su pertenencia, venía a buscar lo suyo, porque el bautismo es indisoluble. Fue en ese preciso momento cuando los dos nombres que tenía, uno en el hinduismo y otro en el budismo, se derrumbaron junto con todas sus creencias. Quedó al desnudo solo mi bautismo, mi nombre católico y la verdad, que era Jesucristo y que estaba enfrente de mí. Eso fue todo lo que quedó. Los otros nombres y las creencias no tenían ningún peso sobre ese bautismo. Y esto es justamente lo que estaba descubriendo y sucediendo. Lo del sueño se estaba realizando durante esa parte de mi proceso de conversión. Un tema muy importante de mencionar es que tanto el hinduismo como el budismo, en orden cronológico, son mucho más antiguas que el cristianismo. Incluso se dice que el hinduismo prácticamente nació con el hombre y el budismo 600 años antes de Cristo. Pero con la venida de Jesucristo se cumple en plenitud el plan divino de Dios. O sea, la verdad plena se manifiesta para la humanidad y por esto mismo ninguna otra revelación o creencia estaría por sobre esta. En el bautismo se recibe toda esta verdad por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, no hay nada que buscar, sino vivir el regalo recibido por medio de la gracia. Lo que yo estaba haciendo era cubrir la verdad con algo que no tenía peso, ni medida, ni valor ante la verdad misma. Estas religiones en sentido cronológico existían antes de la venida de Jesucristo. Pero para los que existen en este tiempo en que Jesucristo ya apareció para la humanidad y con la verdad plena, estas religiones quedan obsoletas, en honor a la verdad. Y por esto mismo tenía que reordenarme, y así sucedió, y todo lo anterior cayó por su propio peso, quedando solo la verdad. Una anula a la otra completamente. Analizando y estudiando todo esto, me di cuenta de un detalle muy importante. Todas estas creencias y prácticas te llevan, al final de cuentas, a alejarte por completo de la fe católica. Y si crees en la fe católica, esta te lleva también a alejarte por completo de todas estas creencias y prácticas. Pero ambas no pueden coexistir. Todo lo contrario, una repele a la otra, al punto que en un momento se deben separar por completo. Y así lo estaba viviendo y sintiendo, y por esto se tenía que dar un quiebre definitivo. Cuando estaba en todas estas prácticas, me había armado de una pequeña biblioteca, pero en esta curiosamente no tenía nada sobre la fe católica. Después de quemar y destruir todo ese material contrario a la fe,
me fui armando de libros y lecturas solo de la fe católica. Todo esto te lleva a notar con claridad que estos dos caminos están completamente separados y que no existe nada que los pueda unir. En resumen, no se puede servir a dos amos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 30, Jesús dice: «Quien no está conmigo, está contra mí». En el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 16, Jesús afirma: «Quien los escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». También en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 23, Jesús declara: «El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama». Guerra indirecta contra Dios. El demonio y sus ángeles caídos, al rebelarse contra Dios y no poder enfrentarlo directamente, lo hacen de forma indirecta por medio de sus criaturas, los seres humanos, por ser los más amados por Dios, por estar hechos a su imagen y semejanza. Destruir esta obra maravillosa es una forma de derrotar a Dios, pero indirectamente. Por esta razón, el demonio usa toda su astucia para desviarnos del verdadero propósito por el cual Dios nos creó, en especial para un bautizado católico. Evitar que esto ocurra es su mayor logro y victoria, ya que es una forma de decir al Creador que estos seres creados a su imagen y semejanza, y hechos por amor y para amarlo como Dios, no fueron capaces de hacerlo, aun teniendo todo a su alcance, y prefirieron hundirse en el dolor y la miseria y elegirlo a Él y sus falsas propuestas, más que al sumo y perfecto bien. Esto significaría que Él fue capaz de crear un engaño tan monumental y eficaz que logró superar al mismo amor y a la inteligencia de Dios. Pero sabiendo perfectamente que esto no es así, porque es un engaño, sus víctimas, los hombres, seres inferiores en inteligencia y sabiduría, no podrían notar esta diferencia tan fácilmente, y es solo a través del engaño que se podría lograr este objetivo. Y como es más fácil para el hombre hacer el mal que el bien, tenían este gran punto a su favor, y este es el mejor medio para destruir las almas. Sin embargo, todo esto debe hacerlo de una forma muy sutil, casi imperceptible, en especial cuando sus víctimas tienen una fuerte inclinación hacia lo espiritual. Con estos debe hacerlo de manera que no parezca algo abiertamente malo o engañoso, y por esta razón mezcla la verdad con mentira, pero su fin es engañar a estas almas, y que éstas en el fondo elijan voluntariamente, pero engañadas, su perdición. ¿Cuál es el real peligro de todas estas prácticas que son incompatibles entre sí? Y aquí viene la respuesta definitiva, por lo cual existe un verdadero abismo y una separación completa entre estas prácticas y la fe católica, que las hace irreconciliables. Aquí es donde hay que decir las cosas tal como son, y es que todas estas prácticas están asociadas directa e indirectamente con el ocultismo y el esoterismo, que son madres de todas las prácticas relacionadas con el demonio y sus ángeles caídos. Con ellas le abres las puertas de par en par al demonio para que destruya principalmente nuestra alma. Todo este montaje es para conseguir este fin y no otro, y muy especialmente para los bautizados católicos, que son sus presas favoritas, porque con estos se ofende en mayor magnitud a Dios, ya que estos, habiendo recibido la verdad plena, el mayor de los regalos para un ser humano, lo menosprecian al aceptar las propuestas del maligno. O sea, aceptan más la mentira y el engaño que la verdad misma. En definitiva, estos, en vez de ser soldados de primera línea para contrarrestar el mal, hacen exactamente lo contrario. Se unen a él y por esto se convierten en la mayor ofensa realizada por el maligno hacia Dios. Seres creados para ser la luz del mundo y sal de la tierra, se convierten y transforman en una plena oscuridad y muerte para ellos mismos y para la humanidad. Ocultismo y esoterismo. El ocultismo y el esoterismo son prácticas sancionadas severamente por Dios, hasta considerarlas abominables. O sea, completamente detestables, dando a entender que si no provienen de Él son del maligno, y por tanto contrarias a su voluntad y querer. Atentan directamente al primer mandamiento, que es el más importante,
Esto significa que su ofensa es de sumo grado. En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 3, Dios dice: Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás otros dioses fuera de mí. En el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 13, se advierte: Cuando hubieres entrado en la tierra que tu Señor te dará, guárdate de querer imitar las abominaciones de aquellas gentes. No se vea en tu país quien purifique a tu hijo o hija, pasándolos por el fuego, ni quien consulte a divinos y haga caso de sueños y de agüeros. No haya hechicero ni encantador, ni quien pida consejo a los que tienen espíritu pitónico y a los astrólogos, ni quien intente averiguar por medio de los difuntos la verdad. Porque todas estas cosas las abomina el Señor. Y por haber cometido semejantes maldades aquellos pueblos, acabará con ellos a tu entrada. Tú has de ser perfecto y sin mácula para con el Señor Dios tuyo. Fin de la cita bíblica. Existen muchísimas más formas de ofender a Dios de parte de todas estas creencias y prácticas que no están descritas en este pasaje bíblico, pero con esto nos da una pauta de que sus bases están fundadas en el ocultismo y el esoterismo, prácticas condenadas por el mismo Dios. La nueva era. Todo lo descrito como abominable por el Señor está asociado con el hinduismo, el budismo y la nueva era. Todas estas prácticas se encargan de difundir, en mayor o menor grado, sistemas y creencias de donde provienen la magia, la adivinación, la brujería, la hechicería, el espiritismo, el reiki, el chamanismo, la cábala, la alquimia, la angeología, la numerología y un sinnúmero de prácticas relacionadas, y también con grupos y sectas organizadas como la teosofía, la metafísica, la masonería, los gnósticos, los rosacruces, la antroposofía, etc., hasta llegar a grupos denominados abiertamente satánicos. Todas estas prácticas promueven, además, un vocabulario que es inexistente en la fe católica. Hablan siempre de reencarnación y sus derivados, samsara, karma, iluminación, prana, centros energéticos, yoga, chakras, kundalini, energía cósmica, planos astrales, canalizaciones, maestros ascendidos y un sinnúmero de términos asociados a ellas. Una de las mayores ofensas y un agravio es haber cambiado a Dios, quien gobierna y rige su creación con plena sabiduría, por una fuerza cósmica impersonal y abstracta, en definitiva, por una energía. Habría muchísimo para agregar aquí, pero para resumir, deberíamos considerar que son conceptos que no se utilizan en la fe católica. Como resumen, y lo más importante, es que esto nos da la pauta para discernir cuáles son las prácticas relacionadas con el ocultismo y el esoterismo. También parte de su vocabulario, grupos y sectas. Identificar todo esto nos ayuda a no dejarnos embaucar por sus mensajes o propuestas, que están muy diseminadas, en especial en el mundo occidental. Dichas propuestas están muy bien disfrazadas de bien y paz. Es muy fácil de caer cuando uno es ignorante del trasfondo de todos estos temas. La ignorancia, en este caso, es su principal aliada. Por eso en estos escritos se trata de desenmascarar el trasfondo de estos movimientos que son la contraparte de la voluntad de Dios. Una parte ya fue descrita en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 9 al 13, donde el ocultismo y el esoterismo son sus raíces. El engaño del maligno en mi vida. En mi experiencia, para producir este engaño, el maligno usó las corrientes orientales, tanto el hinduismo como el budismo, y por esta razón las menciono tanto, porque estas fueron las que más influyeron en esa parte de mi vida. Son caminos espirituales de contemplación, una de mis mayores características, pero no contienen la verdad. Existen desde antes que Jesucristo, por lo tanto la verdad no estaba manifestada completamente para la humanidad. Así que al tomar estos caminos espirituales, me desviaban por completo de la plena verdad entregada por medio del bautismo. Y al no vivir en plenitud este regalo recibido, dejé una puerta abierta al maligno para que entrara, de una forma muy sutil,
usando mis propias inquietudes e inclinaciones espirituales y buenas. El maligno también tiene sus estrategias para este tipo de personas. Como yo tenía grandes dudas existenciales y una inclinación hacia lo espiritual y religioso enfocada en la vida interior, su entrada debía ser por ahí. Y al no existir fuentes católicas contemplativas donde yo vivía, lo más cercano a esto fue el hinduismo, lo que me llevó al budismo, ya que estas dos religiones tenían esas características. Son métodos religiosos espirituales de mucha vida interior y de una solución existencial, con una larga trayectoria y tradición, lo que hizo que tuviera plena confianza y no tuviera dudas en cuanto a que tienen la verdad. ¿Cómo algo así, tan estructurado y milenario, podría estar en el error? Pero como la semilla de la verdad estaba en mí y por esta razón nunca me encontraba satisfecho, aún realizando activamente estas prácticas, su meta no llegaba por lo mismo, porque la meta no estaba ni en el moksha ni en el nirvana, porque éstas no existen. Con la llegada de Jesucristo y sus enseñanzas se manifiesta toda la verdad. La meta última es la vida eterna y no lo que estaba realizando. A pesar del engaño en que me encontraba, la verdad salió a flote y en todo su esplendor. Pero no en todos los casos sucede de esta forma. Más bien diría que casi nunca, ya que muchos de los que hacían estas prácticas fueron bautizados católicos y es muy difícil convencerlos de su error. Esto ocurre porque existe una influencia mucho más poderosa que los tiene sujetos a estas prácticas. Sin embargo, esto nunca se menciona porque está en el plano invisible y sobrenatural. Estas prácticas están llenas de rituales y ceremonias relacionadas con magia, hechizos, encantamientos y brujería, y por esta razón es tan difícil salir. Las personas quedan en cierto aspecto poseídas por estas fuerzas oscuras provenientes del ocultismo, el esoterismo y las fuerzas demoníacas que las gobiernan. Por eso es tan peligroso todo esto. Muchos de los rituales que se realizan, en especial los de iniciación, corresponden a estas prácticas. Pero como no se muestran abiertamente como rituales que comprometen directamente al mundo sobrenatural, pasan como un ritual externo, sin mayor trascendencia. Y ahí está el mayor peligro, porque de forma externa encadenan sobrenaturalmente lo más valioso que poseemos, nuestra alma. Muchos piensan que las personas involucradas en estas prácticas, aunque estén completamente advertidas de los peligros que éstas suscitan para el destino eterno de su alma, que sería lo más grave. Sin embargo, ni por eso son capaces de tener una iniciativa radical de dejar esos engaños. Y es porque existen motivos y fuerzas de mucho mayor peso que su propia voluntad. Pero esto no se menciona porque no se puede comprobar tan fácilmente. En mi caso, por todo el tiempo que estuve en estas prácticas y al ser consciente del poder de estas fuerzas sobrenaturales y oscuras, y de la contaminación que arrastraba con estas en mi alma, tuve que recurrir al método más eficaz que existe dentro de la Iglesia, la confesión sacramental. Como soy una persona a la que le gusta profundizar muchísimo, me informé que una buena confesión es superior a un exorcismo, porque limpia directamente el alma, mientras que el exorcismo expulsa los demonios que son externos a esta. Denunciar todo eso en la confesión fue el método más efectivo para eliminar y destruir a todas esas fuerzas oscuras y sobrenaturales que tuvieran alguna influencia en mi vida y mi alma. Por esto, a muchos de los que están involucrados en todas estas prácticas les es muy difícil salir, porque no consideran estar manchados sobrenaturalmente por fuerzas oscuras, y no consideran a la confesión sacramental como el método más eficaz para purificar y limpiar definitivamente sus almas. De ahí que les es tan difícil salir de todo ese engaño. Pero se puede lograr cuando se es consciente especialmente del poder de la confesión sacramental para restablecer completamente un alma. Esta sería la solución para desintoxicar el alma de estas influencias sobrenaturales adquiridas por todas estas prácticas. También con esto podría recomendar participar en grupos de oración y liberación, y la ayuda de algún sacerdote que esté relacionado con estos temas. Pero el arma más poderosa, independientemente de lo ya expuesto, es nuestra sincera conversión y arrepentimiento, y por lo tanto, un cambio de vida. Mi peligro como bautizado en el juicio particular por estar en estas prácticas.
En esta parte me voy a referir exclusivamente a las religiones hinduista y budista, por ser las que más conocí y practiqué, y a ver la diferencia en un posible juicio particular, cuando uno es católico bautizado y adopta estas otras prácticas religiosas, y la de un ser que es prácticamente de estas otras religiones, sin haber tenido la oportunidad de conocer la verdad. La mirada de su juicio particular será muy diferente. Supongamos que un ser humano ha nacido en medio de una civilización y cultura en la cual existen estas dos grandes religiones como base espiritual, y no conozca otra. Cada uno la vivirá como un absoluto, y esto hasta el fin de sus días. ¿Podría esta alma ser juzgada con otro fundamento que no fuera la fe que practicó? Por supuesto que no. Será juzgada de acuerdo a la fe que practicó, y aunque imperfecta en la base y esencia con respecto a la verdad, se tomará en cuenta cómo vivió su fe con respecto a cómo la concebía. Será juzgado de acuerdo a esto, y el juez, que es perfecto en amor, justicia y misericordia, determinará su destino eterno sin error. Esto es para un ser que practicó otra religión y desconoció por completo la verdad. Pero ¿qué pasa con alguien que creció en una civilización y cultura en la que la fe católica es la predominante, y en esta se concentra la verdad plena, y la haya recibido por medio del bautismo, pero que sin embargo este ser, a pesar de haber recibido la verdad, se incline a buscar otras formas de espiritualidad, incluso ajenas completamente a su fe? Será juzgado desde la verdad que recibió, y no de lo que después haya añadido por ignorancia o ceguera, por más valiosa que le haya parecido, porque ésta carece de valor ante la verdad. La verdad siempre va a estar por encima de todo, y no puede ser cambiada o reemplazada por otra cosa cuando ya se ha recibido por medio del bautismo. Pero las religiones orientales implican para un bautizado católico no solo una desviación de la verdad para que no la viva plenamente, sino que también trae consigo algo mucho peor. El real peligro de estas prácticas orientales es que tienen sus bases en el ocultismo y el esoterismo, y por ser así, éstas serán fruto de condenación, porque son una abominación para el Señor. Y aquí está el real peligro y la estrategia del enemigo, porque te lleva a una espiritualidad que no solo no contiene la verdad, sino que además maneja elementos que dan fruto de condenación eterna directamente, como el ocultismo, el esoterismo, y de estos todos sus derivados, ya antes mencionados, porque estas prácticas están relacionadas unas con otras y se mezclan continuamente en mayor o menor grado. Están hechas directamente por el mismo demonio y sus ángeles caídos, y no tienen otro objetivo que llevar a las almas a la condenación eterna. Buscar los medios y los métodos para lograr este cometido es su principal tarea. Entonces, un bautizado católico, que es depositario de la verdad, con esto se convierte en todo lo contrario, en un ser engañado y engañador, que en vez de ser una luz para la humanidad, es un instrumento de oscuridad y maldición, todo lo contrario a la vocación para la que fue llamado por medio del bautismo. Por esto mismo es tan peligroso involucrarse en estas corrientes orientales y en todo lo relacionado con la nueva era, en las cuales todo esto se encuentra mezclado y relacionado entre sí. Estas se nutren unas con otras, pero su trasfondo es el mismo, porque son gobernadas por fuerzas sobrenaturales de la oscuridad que las mantienen y rigen, usando como base el ocultismo y el esoterismo, prácticas condenadas por el mismo Dios. Una luz en la oscuridad. En fin, al realizar estas prácticas no se hace otra cosa que producir frutos de condenación eterna, que sería la meta final de todas ellas, en especial para un bautizado católico. El llamado de atención ya está hecho. Alertar que todo esto se maneja a un nivel sobrenatural y por esto se hace muy peligroso y difícil. Pero todo esto no es más fuerte que el mismo Dios, para quien no hay imposibles, porque Dios todo lo puede y crea de la nada. Si esto no tuviera una solución válida, no sería sano mencionarlo. Lo que se trata de hacer es dar una alerta de los reales peligros, en especial para el destino eterno de nuestra alma, ya que el fin de esta es lo más importante, porque resume el haber existido. Además, la verdad siempre estará por encima de todo, aun cuando se trate de cubrir, opacar o nublar. Ya sea por ignorancia o por una consciente maldad, tarde o temprano ésta aflorará, y lo que no es quedará también al descubierto,
Tarde o temprano mostrará su verdadero rostro. Es solo cosa de tiempo. Y siempre habrá una nueva oportunidad de restablecer el estado de nuestra alma. Habrá siempre esperanza, porque es Dios quien rige la creación y Dios es el amor y la misericordia misma. Por esto, la esperanza siempre estará presente en la vida de cada ser humano. Todo sale a flote. La palabra de Dios nos dice, en el Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 16, ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharían ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? En el Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo 17 se proclama, no hay nada escondido que no deba ser descubierto, ni nada tan secreto que no llegue a conocerse y salir a la luz. Y en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 3, Jesús añade, por el contrario, todo lo que hayan dicho en la oscuridad será oído a la luz del día, y lo que hayan dicho al oído en las habitaciones será proclamado desde las azoteas. Lo quemé y destruí todo. Por todo lo expuesto y ante las contradicciones con la fe, que lisa y llanamente pertenecen al área del demonio y sus ángeles caídos, no había otra forma que destruir y deshacerse de todo esto. Por esto mismo tomé la determinación de quemar y destruir todo lo que tenía sobre estas creencias y prácticas, que no era poco, en especial muchísimos libros. Tomé como referencia las palabras de Dios cuando hace referencia a esto. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaban a 50,000 piezas de plata. Hechos, capítulo 19, versículo 19. Destruí todo lo que tenía de hinduismo, budismo y nueva era. También tenía muchísimo material de otras prácticas asociadas. Pero ya conociendo su procedencia y su trasfondo, no dudé en deshacerme absolutamente de todo. Comencé a armarme de literatura directamente relacionada con la fe católica y también a informarme más profundamente sobre los engaños, en especial en Occidente, de este movimiento de la nueva era y su gran contaminación, en especial para el mundo católico, que a mi parecer no tiene real conciencia de estos peligros, en especial para el destino eterno de nuestra alma que sería lo más importante. También, junto con los libros y creencias, me fui alejando de las personas que tenían alguna relación con estas prácticas, y así me fui purificando gradualmente de toda esa contaminación e intoxicación. Todo esto muy de la mano con la confesión sacramental, que consideraba lo más importante para limpiar mi alma y poder restablecer mi relación con Dios. Después de haber hecho este quiebre definitivo con estas prácticas y su entorno, estuve en orden para seguir con un nuevo episodio de mi vida, pero ya caminando en la verdad, vaciar esa mochila de un pasado lleno de errores y transgresiones contra Dios y rearmarme de las verdaderas armas que son eficaces para contrarrestar las fuerzas malignas. Las armas de Dios. La confesión sacramental, la Santa Eucaristía, la visita a Jesús sacramentado, la palabra de Dios y el incorporarme a la devoción a la divina misericordia fueron las nuevas armas para contrarrestar el mal. La confesión sacramental. A través de este medio pude limpiar un pasado lleno de transgresiones y ofensas a Dios. Y como la conversión no es solo el momento en que uno se da cuenta de que debe cambiar el rumbo de su vida y adecuarlo a la voluntad de Dios, sino que después de estabilizarse y reordenarse cuando se estuvo muy alejado, esta conversión continúa y es a diario. Siempre se está en un proceso de cambio y para mantener este orden constante, la confesión sacramental también es el medio eficaz para mantenerse en gracia. La guía principal para lograr este examen de conciencia son los 10 mandamientos. Con esta referencia, se puede tener en claridad en qué estamos fallando. Este es uno de los sacramentos que más teme el demonio con respecto a la eficacia de la limpieza del alma, ya que anula completamente su intervención y limpia el alma completamente. Sobre el confesor, si éste está o no en gracia y debido a esto es más o menos eficaz la confesión, no influye en el perdón de los pecados, ya que la confesión no depende de quien la ejerza, ni si está en gracia o no. Por supuesto que cada sacerdote también debiera estar en gracia santificante,
Pero esto no anula su capacidad de perdonar los pecados, porque es por medio de su ministerio y orden sacerdotal que tiene esa capacidad, independientemente de cómo ejerza su ministerio. La confesión es eficaz de igual manera. Y esto lo menciono porque es una pregunta que se hacen siempre cuando se toca este tema. La Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía o Santa Misa. El Concilio Vaticano II manifestó que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y pan de vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo. Por tanto, la mirada de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el sacramento del altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor. Como hace referencia el Concilio Vaticano II, es fuente y vida de toda vida cristiana, y esto significa que sustenta y alimenta a todo el cuerpo místico que es la Iglesia. Es el Señor mismo quien se hace presente continuamente para nutrir a su pueblo con su presencia real. Es el mismo Jesucristo que caminó hace más de 2000 años por Galilea y se hace presente en cada Eucaristía, en estas dos especies de pan y vino, transformados después en su carne y sangre y divinidad. Dios hombre presente en todo su esplendor para habitar dentro de nosotros en la Sagrada Comunión. Este es uno de los regalos más grandes producidos por el amor de Dios sobre toda la humanidad. Esta grandeza espiritual me recuerda a mi experiencia personal, cuando realicé mi primera comunión y confirmación, después de mi conversión. En ese entonces tenía 36 años y fue el 24 de noviembre del 2007. La experiencia fue muy importante para mí, porque sentí su presencia real. A esa altura no puedo negar mi sensibilidad espiritual y agradezco infinitamente haber vivido esa experiencia en su totalidad, porque me ayudó a tomar de sumo grado el valor de cada misa y comunión. La ceremonia de comunión y confirmación fue en una capilla a las 11 de la mañana en mi ciudad natal. Nos habíamos confesado el día anterior para estar en gracia y recibir a nuestro Señor con las debidas disposiciones. Me había tocado leer una de las lecturas y participé muy atento y presente de toda la ceremonia. Todo iba muy bien y tranquilo hasta que comulgué. Desde ese momento todo cambió. Sentí que algo muy grande había entrado en mí. Me sentí muy extraño, invadido por algo externo. Esta sería la forma más apropiada de definirlo, pero me empezó a invadir una tremenda felicidad y alegría, y no podía contener la emoción. Empecé a temblar y me quería tirar al suelo y llorar con toda intensidad y decir que Dios estaba presente. Porque esto era realmente abrumador, pero yo estaba totalmente consciente. Miré a mis demás compañeros y ninguno se veía afectado, por lo menos exteriormente. Me corrían las lágrimas, que limpié disimuladamente y le pedí a nuestro Señor que por favor no me hiciera hacer un escándalo, ya que quería tirarme al piso y llorar desconsoladamente porque no soportaba su presencia dentro de mí. Era demasiado amor contenido en un pequeño envoltorio y mi corazón tenía un dolor de amor. Estaba en una lucha entre reprimir mis emociones o soltarlas por completo, y le pedí una y otra vez al Señor que me ayudara y no hiciera un escándalo, ya que veía a los demás compañeros de lo más tranquilos como si nada pasara. Entretanto, todo seguía avanzando y yo trataba de mostrar externamente que no pasaba nada, pero temblaba y derramaba una que otra lágrima, que la limpiaba lo más disimuladamente que podía, pero por dentro estaba totalmente agitado. Era muy fuerte lo que sentía, gozo y felicidad, una paz gigantesca y el amor de Dios dentro de mí. Al pasar los primeros momentos, que fueron los más intensos, de a poco empecé a calmarme externamente, signo que el Señor atendió mi súplica, pero por dentro era todo un revuelo. Para mí era una catequesis directa sobre qué es la comunión y el Dios hombre dentro de nosotros. Fue tremendo, pero no todo quedaría ahí, ya que al salir de la capilla, una de las ministras de comunión, que pertenecía al apostolado de la Divina Misericordia, me dijo algo crucial y de suma importancia que me dejó más asombrado todavía. Me dijo que lo que estaba viviendo era una realidad, y me miró con gran profundidad en sus ojos, como si supiera lo que estaba viviendo internamente. Yo quedé perplejo.
Ya a estas alturas me encontraba totalmente ido y maravillado por lo que estaba viviendo, y decía entre mí, esto es comulgar. ¡Qué maravilloso y espectacular! Esto es una completa locura de felicidad. Finalmente nos fuimos a la casa a comer un pequeño almuerzo con mi familia, y después me fui a mi pieza a atenderme y disfrutar a solas de esa sensación de Dios en nosotros, los seres humanos, en cada comunión. Era espectacular y quería más. Me acordé que a las 3 de la tarde en la parroquia donde me preparé para la comunión y la confirmación hacían la misa dominical. Así que me fui a esa misa y comulgué de nuevo. Pero antes de darme la hostia, el sacerdote me dijo, «¿Te gustó y te vienes a repetir el plato?» Y me entregó al Señor. Con esto quedé más impactado todavía, porque este sacerdote era otro diferente al que me había dado la comunión en la misa anterior en la mañana en la capilla. Con todo esto quedé más fuera de mí todavía. Estaba literalmente en las nubes. No sabía que Jesús tuviera un humor tan divino, su omnisciencia en todo su esplendor. Él todo lo sabe, todo lo puede. Y nos atrevemos a decir que Dios no existe. Por favor, decir algo así es demencial y una completa locura. Ese domingo ha sido inolvidable para mí, por lo sucedido y lo experimentado. ¿Quieren saber qué es Dios? Comulguen, pero confiésense antes y ahí van a encontrar la respuesta, sin intermediarios ni rodeos. Y yo, que tanto buscaba la verdad por cielo, mar y tierra, la encontré oculta en especies de pan y vino. Tanto tiempo perdido buscando ese encuentro personal con Dios, y se podía lograr con el puro hecho de comulgar. Desde ese momento, la Santa Eucaristía se transformó en el centro de mi fe y mi vida. Quiero estar con Dios, entonces voy a comulgar en estado de gracia santificante, o sea, en confesión sacramental, para que dé fruto en el alma. Y más todavía, no solo se recibe a Dios mismo, sino que en cada misa se puede cambiar el mundo y las almas, en especial en el ofertorio, en el que el pueblo se une con el sacrificio con nuestro Señor Jesucristo. Jesús transforma nuestras vidas insignificantes en un beneficio para el mundo. Hay mucho más todavía de toda la riqueza que significa la Santa Eucaristía, pero quisiera referirme más adelante, porque el pequeño Nazaret de la Divina Misericordia se enfoca muy específicamente en la parte del ofertorio, en el que se pueden realizar los grandes cambios por medio de la gracia. Otro tema en el que me gustaría enfocarme es sobre todas las personas que abandonan la fe católica buscando la verdad, como a muchos que conocí en otras creencias y muy especialmente en maestros, ya que muchos de ellos habían sido católicos practicantes, con comunión y confirmación. Entonces me preguntaba por qué si eran tan elevados e iluminados y fuentes de la verdad, se apartaron de esta. ¿Por qué, si eran tan sensibles a la verdad como decían, no sintieron nada? En especial en la comunión, cuando se unían a Dios directamente con todo lo que Él es, Dios por entero. ¿Qué otra cosa podría estar por sobre Dios mismo? Y eso delata que no son ni iluminados ni despiertos, ni son sensibles espiritualmente sobre el promedio, como ellos mismos se declaran muchas veces disimuladamente, como para aparentar tener un espíritu de humildad. No son más que seres autoengañados por su propia ceguera espiritual. Literalmente son ciegos que guían a otros ciegos, y como dice la Escritura, ambos caen en el hoyo. Esto es lo más terrible, porque llevan a otros al mismo camino de perdición. O sea, te alejan de la verdad, que en este caso específico sí es un bautizo católico con comunión y confirmación. ¿Qué más podría estar tan cerca de la verdad que a un ser que tenga todos estos sacramentos y tesoros y que tenga la posibilidad de recibir al mismo Dios? Me hacen mucho ruido los que se alejaron de la Eucaristía, en especial si decían buscar la verdad con sincero corazón. De todos quienes dicen estar con la verdad y vivirla, no mencionan para nada la Eucaristía y la presencia real de Dios en esta. Si todos estos que dicen andar en la verdad pasaran delante de una iglesia y desde fuera ya sintieran su presencia, ya que cada iglesia conserva estas especies en un tabernáculo, y si entraran en una de ellas se dirigirían inmediatamente al tabernáculo a tirarse de rodillas en adoración, porque reconocerían la presencia de Dios, y esto para cualquier ser humano que dijera tener un espíritu sensible a la verdad, aún de otras religiones y creencias.
Pero no es así, porque no buscan la verdad, sino que buscan sus propios intereses, tanto materiales como emociones, sentimentalismos y un largo etcétera. Pero no buscan la verdad, ni la identifican cuando pasan cerca de esta. Aquí no puedo dejar de contar otra experiencia que me ayudó a desenmascarar a los falsos profetas de las iglesias protestantes y demás sectas, y a grupos organizados que se denominan cristianos. Los falsos profetas. Esto sucedió durante el período posterior a mi conversión, cuando me encontraba ya estabilizado. En ese entonces me salió un trabajo de construcción en otro lugar, cerca de mi ciudad natal. Y esta familia era evangélica, así que lo primero que hicimos fue rayar la cancha, ya que yo era católico practicante de misa diaria si era posible. Así que quedamos de acuerdo en respetar nuestras creencias. Hasta aquí todo iba bien, pero pasando unos días, el domingo después de regresar de misa, me encontré con una hermana evangélica que venía de mi tierra natal. Esta señora venía a cubrir el puesto vacante que un pastor había dejado, así que hasta que no apareciera otro, esta persona vendría a apoyar el culto. Y aquí comenzó el drama. Ese día, cuando llegué de misa, la señora dueña de casa me dijo: «Oh, qué contento lo veo». A lo que yo le respondí que sí, porque había ido a recibir al Señor. O sea, fui a misa y comulgué. Entonces esta otra hermana evangélica que yo no conocía, me miró con desprecio y odio como un enemigo. Era solo ver su cara y te lo decía todo. Como no nos conocíamos, nos presentaron, y después todos nos sentamos a comer. Entonces comenzó su ataque hacia la Iglesia Católica. Empezó criticando los abusos que habían cometido los sacerdotes. En ese tiempo, en mi país específicamente, era un tema que ardía en las redes sociales. Era el escándalo del momento, y todos los ateos, políticos, las sectas cristianas de todas las denominaciones, en fin, todo aquel que estuviera en contra de la Iglesia Católica se lanzaba contra ella. Si uno decía ser católico en una conversación o tema, era lo primero que te sacaban en rostro. Y ante eso no había argumento porque tenían razón. Era un pecado gravísimo y de una crueldad inimaginable. Además, que todo esto lo cometiera una persona de fe resultaba doblemente y triplemente abominable. Yo no tenía problema en aceptar que esos eran delitos gravísimos y que sí debían ser sancionados, tanto canónicamente como por la justicia ordinaria. También en que era necesario que a las víctimas se las apoyara en todo y se hicieran responsables. Toda esa crítica para mí era razonable, pero también usaban ese argumento para desacreditar la misma fe dejada por Jesucristo en su iglesia. Y ese era un tema totalmente aparte. Yo no estaba de acuerdo en mezclar los pecados de los hombres, por graves que fueran, con la verdad dejada por Jesucristo y para nuestra salvación. En ese sentido, yo tenía un discernimiento muy claro y no mezclaba los actos puramente humanos con las enseñanzas dejadas por Jesucristo en su iglesia, en la que entran los 10 mandamientos, los sacramentos, la liturgia, las devociones piadosas a los santos, a nuestra Madre Santísima y la Santa Misa como cúspide de la liturgia y de la iglesia. Y por supuesto, y lo más importante, el comulgar, que es recibir a Cristo mismo en nosotros. Entonces mi discernimiento consistía en decir: bueno, en esto estoy con Dios o con los hombres. El hombre en sí es capaz de cualquier atrocidad. Eso está más que comprobado, así que queda descartado. Dios es perfecto y la única forma de unirme a Él es por medio de la Eucaristía. No existe otra forma ni otro lugar en que se pueda realizar, así que no hay alternativa, y las acciones de los hombres que la administran es un asunto completamente aparte, ya que la Iglesia contiene todos los medios para nuestra salvación y santificación, porque viene directamente de Jesucristo, y esto no existe en ningún otro lugar. Esto es lo más importante, no el hombre con respecto a cómo es y su administración de los bienes divinos. Los errores de los hombres no pueden ser causa para que uno se aleje de la verdad. Y bueno, continuando con el ataque de esta hermana evangélica, esa crítica sobre el comportamiento errado de los que componen y administran estos bienes espirituales, todo esto es correcto y no debería ser así, ni existir. Pero continuó criticando y llegó a decir una frase clave: cuando yo fui católica. Entonces, como yo estaba muy atento a sus comentarios,
Ya que, al final de cuentas, lo que estaba haciendo era en realidad atacarme como católico, le respondí: Perdóneme, señora, pero usted nunca fue católica. Si hubiera sido católica y vivido su fe, jamás se hubiera cambiado, y por una sola razón: la comunión. Si usted dice estar en la verdad y vivir la verdad, entonces, ¿por qué la dejó? ¿Por qué dejó a Dios, sabiendo que Él está presente en su cuerpo y sangre? Jesús vivo y presente en cada Eucaristía, y más encima lo recibe. ¿Qué más prueba de verdad que esta? Si Dios mismo no lo convenció, nada más lo hará. Mi comentario fue lapidario, no solo para esta señora, sino que la respuesta fue para todos los presentes, ya que todos eran evangélicos. La señora no sabía qué decir, se encontró acorralada. Entonces me dijo que tenía un sobrino que era igual a mí, pero a la semana que ella rezó por él, se encontraba predicando la palabra de Dios en espíritu y verdad, y dejó la Iglesia Católica. Me dijo que ella igual rezaría por mí, para que llegue a la verdad. Y yo le dije que igual haría lo mismo por ella. Así que la batalla estaba planteada. Cuando estaba en la pieza en que dormía, como la propuesta consistía en ver quién estaba en la verdad y que quien estuviera se cambiaría, rezando me vino a la mente pedirle al Señor un signo evidente de quién tenía la verdad, y le propuse que si eso se cumplía, entonces yo estaría en lo correcto. Y la propuesta fue que esta persona no volviera a pisar esta casa mientras yo me encontrara trabajando allí. Esta hermana vendría todos los fines de semana, y con el entusiasmo que tenía, si no ocurría algo grave, nada impediría que volviera. Por eso le hice esta propuesta al Señor. Llegando el lunes, se fue para regresar el siguiente fin de semana. Algo muy importante antes de seguir, que fue después que esta señora se fue, y como los ánimos quedaron bastante caldeados, la dueña de casa y su hijo hablaron conmigo como para apaciguar los ánimos. El hijo hizo un comentario sobre las fallas humanas que están en todo orden de cosas, y que las iglesias no escapan a eso. Y comentó, como para equilibrar las cosas con respecto al pecado de los hombres en las iglesias, lo que sucedió con el pastor de esa congregación. Lo habían pillado en adulterio con una feligresa de esa ciudad y fue expulsado. Era por esa razón que tenía que venir esta señora a cubrir el vacío dejado por el pastor. Con ese comentario tan sincero, claro que mi postura hacia ellos mejoró, en especial por haber sido tan honesto. Ya con esto aclarado, seguí con mis trabajos y continué asistiendo a las misas regularmente durante la semana, rezando mi rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, la oración de las 3 de la tarde, la liturgia de la palabra, y en esos tiempos también incorporé una nueva oración de las llagas del hombro de Jesús. San Bernardo le preguntó al Divino Salvador cuál fue el dolor en la pasión más desconocido por los hombres. Jesús le respondió: tenía una llaga profundísima en el hombro sobre la cual cargué mi pesada cruz. Esa llaga era la más dolorosa de todas. Los hombres no la conocen. Honrad pues esta llaga, y haré todo lo que por ella pidas. Por alguna razón incorporé esa nueva oración a mis rezos diarios. Por supuesto que todo esto estaba incluido en que se cumpliera la propuesta hecha al Señor. Entonces llegó el fin de semana y la mujer no apareció. Tampoco llamó o se excusó. Simplemente no llegó. Después vino el siguiente fin de semana y tampoco llegó. El día domingo, al llegar de misa, me senté a comer. La señora dueña de casa se paró frente a la mesa y me dijo: «Qué raro que la señora R. no ha venido ni ha llamado. ¿Le habrá pasado algo?». En ese momento sentí una mano invisible en mi hombro derecho y una voz me dijo: «Ahí está tu respuesta». Por el trabajo, mi vida de oración y el tiempo transcurrido me había olvidado de la propuesta hecha al Señor. Fue entonces que lo recordé. Y agrego a esto cómo Dios no se olvida de las propuestas que nosotros hacemos y cómo cumple su palabra. De esta forma me dio a conocer que todo dentro de su cuerpo místico es obra de Él, y que los pecados de sus integrantes no afectan lo depositado y entregado por Él. Estos pasan a ser administradores, mas no son la esencia. La esencia es el mismo Jesucristo, y en la hostia consagrada Él está presente en su cuerpo, alma y divinidad, y no en otro lugar. Con esta respuesta, también me ayudó a no considerar a todas esas sectas y grupos llamados cristianos,
muy en especial a los apóstatas, como lo era esta señora, ya que estaba en pecado de apostasía, pues renegó de la verdad de Cristo y su cuerpo místico, además de incitar a otros a hacer lo mismo, como lo quería hacer conmigo. Por lo tanto, esto la llevó a un doble pecado, y por su ceguera espiritual, a seguir hundiéndose cada vez más en sus propios engaños, y también a seguir engañando a otros, además de acusar a los sacerdotes de sus graves pecados y omitir el pecado de adulterio del pastor al que ella estaba reemplazando. Habría mucho más para añadir aquí, pero lo más importante es saber que Dios está presente de forma real en cada Eucaristía, y que quedan siempre partes de sus especies en el tabernáculo de cada iglesia para su adoración. Si alguien busca a Dios con sincero corazón, no tiene más que hacer que buscarlo en estas dos formas, Eucaristía y tabernáculo. Y si alguno tiene dudas de su presencia real, puede buscar información en los diferentes medios. Existen los milagros eucarísticos y además pruebas científicas de su presencia real. El doctor Ricardo Castañón hizo un estudio exhaustivo sobre este tema, y gracias a estos trabajos se convirtió también a la fe católica. La adoración eucarística. Esta fue otra forma que adopté para mi relación íntima con Dios. Visitar cada vez que podía alguna capilla o iglesia que estuviera abierta para adorarlo en el tabernáculo, incluso en algunos momentos en que me encontraba muy ocupado por mi trabajo. Esta práctica es la que más recomiendo, en especial cuando no están muy comprometidos con la fe, o se hayan alejados o tengan alguna inquietud por esta. Explico de qué se trata y muy especialmente sobre la presencia real de Jesucristo, y que su visita es muy importante para nuestra alma y para el Señor. Es importante que la realicen aunque sea por un breve tiempo y le cuenten todo lo que llevan, que hablen con Él como lo harían con un gran amigo, o lisa y llanamente permanezcan en silencio en su compañía. Esto trae consigo muchos beneficios, en especial para nuestras almas. De a poco develará su influencia benéfica en sus vidas, si perseveran en querer conocerlo y visitarlo. Cuando se trata de evangelizar, no hay mayor maestro que Jesús. Pero aparte de esto, lo siguiente es visitar el Santísimo en el tabernáculo, al menos para mí y por mi experiencia personal. ¿Por qué para evangelizar recomiendo su visita? Porque es Dios mismo quien dirige al alma, y su gracia se hace presente en todo su esplendor. Una persona avanzada en la fe sabe que la gracia y la acción del Espíritu Santo es la que produce los cambios, y no el poder de persuasión o convencimiento de quien evangeliza. No son el poder ni la fuerza humana los que producen el cambio en las personas evangelizadas, sino la acción de Dios y el Espíritu Santo. Por esta razón, para mí, el mejor evangelizador fuera de la Eucaristía es la visita al Santísimo. Jesús, en definitiva, es el sumo maestro, y nosotros cooperamos dentro de nuestra limitada humanidad en promover su causa en favor de la humanidad, pero sabiendo cuál es nuestro límite como seres humanos. La palabra de Dios. La palabra de Dios es de suma importancia, ya que ésta penetra hasta las fronteras del alma y del espíritu. Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y quien la escucha o lee no queda sin dar frutos en su alma. Esta sería la forma en que nos acercamos a conocer de qué se trata nuestra vida con Dios. Apostolado de la Divina Misericordia. El signo evidente para llegar a este apostolado fue la iconografía de la Divina Misericordia, ya que esta era la imagen en que Jesús se apareció cuando estuvo en retiro en la casa rodante. Por esa razón, en ese momento se quedó en esa postura por un tiempo, para que quedara grabada en mi mente y mi corazón. Como Jesús conoce todos los tiempos y lugares, me estaba entregando ese signo evidente, para que me incorporara a esta devoción. Las circunstancias fueron que, cuando mi catequista andaba con un tríptico de esta devoción y salía la imagen de Jesús de la Divina Misericordia de la misma forma en que se me había aparecido, de inmediato le pregunté sobre esta devoción, y entonces me contó dónde se realizaba y el horario. Así que me fui a conocer este apostolado. Se juntaban a las 3 de la tarde, hora de la Gran Misericordia. A esa hora comenzaban rezando la oración de las 3 de la tarde, después la coronilla de la Divina Misericordia, el Santo Rosario, la palabra de Dios, se pedía por los enfermos y difuntos, etc. Me gustó mucho esta devoción y me incorporé a ella. Pero lo principal era porque Jesús mismo me lo había indicado por medio de su iconografía.
Me convertí en miembro activo de esta devoción. Visitaba enfermos y lugares donde enseñaba o simplemente rezaba la coronilla de la Divina Misericordia. Repartía imágenes de esta devoción y todo cuanto podía hacer para su divulgación. Conseguí el diario de Santa Faustina, como para profundizar más sobre esta devoción, que era lo que Jesús quería en profundidad. La confianza era uno de sus pilares, tanto así que sin confianza no puede existir esta devoción. La confianza en su amor y misericordia para que, por medio de ésta, las almas se salven de la condenación eterna. O sea, el objetivo es que las almas se salven. Esto también lo fue para Santa Faustina, la apóstol de la Divina Misericordia. Esto me respondía con mayor claridad por qué nuestro Señor Jesús quería que participara en esta devoción y encontrara su verdadero objetivo, que no era otro que la salvación de las almas. O sea, evitar que las almas caigan al infierno. Esta no solo era la máxima para esta devoción, sino de toda la fe católica, y la aparición de Jesús dentro de la humanidad era para este fin. Entonces, podríamos resumir que nuestra salvación es lo más importante. Resumen hasta aquí. Era necesario reordenar mi vida hasta ese momento, despojarme de todo el orientalismo y la nueva era, conjuntamente de todo su entorno. También debía limpiar mi alma, tomando como referencia los 10 mandamientos y rearmarme por medio de los sacramentos de la confesión, comunión y confirmación, para incorporarme a la devoción de la Divina Misericordia. Todo esto dejaba mi alma en un estado de empatía y conformidad con Dios, y lo más importante, tratar de estar en gracia santificante por medio de la confesión sacramental y la asistencia, en especial la Santa Eucaristía. Hasta aquí se podría decir que cumplía, dentro de mi imperfección humana, con todos los requisitos de una persona de fe, hasta donde se encuentra la mayoría de los practicantes devotos de Cristo. Esto se había convertido hasta ese momento en mi forma de vida, pero la estabilidad espiritual era solo un requisito para lo que vendría después, que era adentrarme en el proyecto El Pequeño Nazaret de la Divina Misericordia. Este era el verdadero cometido que me fue entregado de forma infusa en el encuentro con Jesús en la casa rodante. Lo que me impulsaba a querer aportar algo más dentro de la vida de fe que ya llevaba, era que había nacido en mí la sed de almas, y al leer e investigar la manera de ganar más almas para Dios, era a través de la penitencia. Recordaba cuando vivía en la casa rodante y la forma austera y de renuncia que llevaba. Vivía como un ermitaño, sin radio, sin televisión, sin mayores comodidades, en silencio, en un entorno natural, etc. Quería hacer algo parecido, pero dentro de la fe católica, aunque viendo el entorno en que me encontraba no era más que un lindo sueño. ¿Quién me iba a apoyar en este proyecto, si a los católicos laicos, incluidos los sacerdotes, este tipo de vida los descoloca? La vida contemplativa es una vocación muy escasa, y muchas veces muy mal entendida y mal vista, en especial por los activistas. Yo tenía bien en claro esa diferencia y conocía el entorno en que me encontraba, así que dejé estas ideas solo como eso, ideas y un gran sueño, y seguí con mi forma de vida. Pero sucedió algo extraordinario que me llevó nuevamente a enfocarme en esa idea, y fue cuando participé en un triduo del Santo Cura de Ars. Triduo Santo Cura de Ars. En este triduo del Santo Cura de Ars, se hizo foco en contar gran parte de su vida de renuncia y penitencia, y de su entrega total a Dios, y cómo ganó una gran cantidad de almas para Dios por medio de esa vida. Todo esto me removió la idea anterior de crear una vida de renuncia, pero como ermitaño. Visita inesperada del Santo Cura de Ars. Una noche, mientras dormía, apareció el Santo Cura de Ars en el sueño. Se asomaba en la puerta con sus manos entrelazadas como normalmente se presenta en las imágenes, y me decía que no iba a conseguir nada sin penitencia. Dicho esto, se fue. Esto fue todo, sin rodeos, como a mí me gusta, brevedad en su visita y precisión en su respuesta. Inmediatamente me puse a pensar en sus palabras. Por supuesto que esto para mí fue un hecho, no un sueño, por las otras experiencias que había tenido y que tenían plena relación con la realidad. Tenía mucho sentido por lo que había pensado un tiempo atrás, de vivir como ermitaño, como modo de penitencia.
Pero seguí pensando en sus palabras. No conseguiría nada sin penitencia. Entonces me vino a la memoria cuando el santo cura de Ars le dio un consejo a un sacerdote que se quejaba por la poca eficacia de su ministerio. El santo cura de Ars le respondió: has orado, has llorado, has gemido, has suspirado, pero no has ayunado, no has velado, no has dormido en el suelo ni has hecho disciplina. Mientras no hagas eso, no creas que has hecho todo. Esto me dio la respuesta para encarar otra forma de vida que significara mayor sacrificio, y así impedir que muchas almas se pierdan. Le di vueltas al asunto y como no tenía un entorno que me ayudara, pensé en otra forma de hacer penitencia. Tomé la decisión de irme de mi ciudad natal y viajar a un santuario que quedaba a 40 horas en bus y 1 hora 45 minutos en lancha por mar. Emprendería un nuevo proyecto, un viaje espiritual, nuevamente sin precedentes. Esto significó cerrar un episodio para comenzar otro. La penitencia consistía justamente en eso: vivir providencialmente pero en otro lugar donde comenzaría de cero.